Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Les voy a dar, 5 acciones que según mi opinión podrían crecer un montón, particularmente para este último periodo de 2025 y para la mayor parte de 2026. Bien dicho eso, lo hacíamos con el video. La primera acción que podría crecer un montón para este último periodo de 2025 y para la mayor parte de 2026 en mi opinión es Meta Platforms. Si no saben qué es Meta, es la compañía que está detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, que conecta a más de 3.000 millones de personas todos los días. ¿Por qué es importante este número? Porque dice que un tercio de la humanidad entra al menos a una app de Meta diariamente. ¿Por qué creo que Meta podría despegar en 2025 o 2026? Básicamente por lo siguiente. En los últimos meses Meta cayó más de un 20% desde sus máximos históricos de agosto de 2025. Y esta caída se debió principalmente al miedo del mercado, al miedo que tenía el mercado por una supuesta desaceleración en publicidad, que no se reflejó en los números reales que tiene. Ingresos creciendo alrededor del 20% anual, EBITDA en alza demostrando eficiencia operativa, mucha eficiencia, y un flujo de caja fuerte, lo que indica que una empresa es muy saludable. Siempre si quieren saber si una empresa es saludable, lo mejor para mirar es el flujo de caja. ¿Qué quiero decir con esto? Que su precio no cayó porque la empresa esté mal, sino por ajustes de publicidad, o sea, por cosas que no tienen nada que ver con los números. Y otra cosa que hizo bajar el precio de la acción un montón fue un ajuste puntual de impuestos. Como ven, estas dos cosas no tienen nada que ver con el desempeño económico de la empresa. La bajada de precios no tuvo nada que ver con la salud del negocio, que es espectacular. Y en segundo lugar, y otra razón que yo considero que es clave de por qué podría crecer un montón la empresa en el futuro, es que según el análisis de flujo de caja descontado que hice, diría que la acción de la empresa, debería valer entre 830 y 840 dólares. Y actualmente ronda en torno a los 600. Creo que estaba a 640, 630 dólares. O por ahí entre 650. El punto es que podría subir, la empresa podría subir hasta este valor en el futuro cercano. Podría tener en este último periodo de 2025 y la mayor parte del periodo de 2026 una subida del 35 al 40%. Y otra razón de por qué considero que la empresa podría crecer un montón es por sus fuertes catalizadores. Meta está invirtiendo miles de millones de dólares en Llama, su modelo de IA, tiene monetización de Reels que ya superó en vistas a TikTok en varios mercados, o sea, es mejor que su competencia en este aspecto puntual, y tiene WhatsApp Business que se está convirtiendo en una de las herramientas más utilizadas por pymes y grandes empresas. La demanda de sus productos es constante, superó a sus competidores ampliamente y tiene productos nuevos e innovadores. La compañía está pasando de ser solo publicidad a ser una empresa de inteligencia artificial, atención al cliente e-commerce dentro de chats y hardware inmersivo. Tiene riesgos obviamente invertir en esta empresa, es una empresa bastante volátil comparada con otras empresas más estables. Depende mucho de la publicidad, aunque por lo que te conté cada vez menos. Tiene la volatilidad típica de empresas tecnológicas y también puede temer mucho en razón a sus regulaciones antimonopolio, particularmente en Estados Unidos y en Europa. Yendo más a sus números, tiene ingresos crecientes, beneficio neto creciente, earning per share creciente, un flujo de caja muy bueno y un free cash flow muy bueno, activos mayores que sus pasivos, patrimonio neto y activo creciente, y muy buenos indicadores de rentabilidad, eficiencia, solvencia, liquidez y un montón más. Además, tiene un ROE de promedio de 25-30%, lo que es altísimo, una rentabilidad muy alta. Yo creo que igual esta acción es más para un portfolio, un tipo de inversor más moderado, agresivo, que no le tiene miedo al riesgo y que, busca generar muchas ganancias en pos de un mayor riesgo. En segundo lugar tenemos la acción de Vista o Vista Energy, que es una empresa energética que opera principalmente en Vaca Muerta, uno de los sectores energéticos y petroleros más grandes de Argentina. Te voy a hablar específicamente de los números. Tuvo un crecimiento explosivo en los últimos años. En un sector recontra competitivo, Vista logró ingresos crecientes entre 40 y 50% anual, márgenes brutos cercanos al 80% y un flujo de caja libre positivo y creciente. ¿Qué quiere decir esto? Gana mucho, gasta poco y reinvierte de forma inteligente. Además, su evaluación actual es muy atractiva. Los analistas establecen un rango de precio objetivo entre 73 dólares en escenarios conservadores y 116 en escenarios agresivos. Y con el precio actual de la acción, eso representa un potencial crecimiento del 50 al 100%. ¿Por qué podría crecer tanto en 2025-2026? Por la aceleración en la producción de Vaca Muerta, está produciendo mucho más de lo esperado. Hay una mayor demanda internacional de crudo y gas que, se complementa con esta aceleración en la producción y le permite a la empresa generar muchas más ganancias. Hay una fuerte posibilidad de exportaciones crecientes. Y por último, en los próximos meses o el próximo año, Argentina podría estabilizar mucho más la macroeconomía, mejorando el clima para que vengan inversiones, inviertan en esta acción o en esta empresa
empresa y la empresa genere muchas más ganancias. Además, esta empresa es una empresa muy ágil, muy eficiente y bueno, tiene costos menores a los costos del sector. De todos modos, siempre hay riesgos para invertir en acciones argentinas. Ese es el primer riesgo, que es una acción argentina, y que su desempeño va a depender mucho también de la inflación, va a depender si tenemos inflación, del riesgo país, de los impuestos, de si a Argentina le va bien en la macroeconomía. Como era una ventaja anterior, ahora también puede ser un riesgo. Otra cosa que es una empresa que depende mucho del precio del petróleo internacional y bueno, si este baja podría obtener muchas menores ganancias y si este sube podría obtener más ganancias. Y por último, está muy expuesta a los cambios regulatorios del sector. ¿Para quién es esta empresa? ¿Para qué tipo de perfil es esta empresa? Para un perfil agresivo. O sea, si no saben, es un perfil agresivo, recontra agresivo. Que no tenga miedo de perder, que busque una empresa joven en el sector energético con muchas posibilidades de crecer en el futuro. ¿Para quién es esta empresa? ¿Para quién es esta acción? Para un perfil recontra agresivo, por si no se dieron cuenta, que pueda tolerar no solo el riesgo internacional, sino el riesgo local del país de Argentina, que pueda tolerar la inflación y que esté buscando una empresa joven en el sector petrolero energético que pueda crecer un montón en los próximos meses. La tercera empresa es Mercado Libre, que yo creo que en términos de crecimiento y ejecución es la mejor empresa de Latinoamérica, o al menos una de las mejores empresas de Latinoamérica. Parecido a Apple en este sentido, no es solo marketplace, es un ecosistema completo. Tiene 3 motores de crecimiento muy importantes. En primer lugar, el e-commerce, que sigue creciendo a tasas superiores al 30% en países donde la penetración aún es baja. Tiene el sector de fintech, Mercado Pago y Mercado de Crédito son gigantes por sí mismos y muy importantes. Y en tercer lugar, la logística, que de hecho compite con empresas de primer nivel global. El segundo aspecto de su salud financiera, tiene un flujo de caja libre récord, que es estable y creciente, tiene márgenes en expansión, los ratios de rentabilidad son altísimos, en realidad en sí tienen muy buenos ratios y tiene poca deuda relativa al tamaño del negocio. Además de contar con ingresos crecientes y beneficio neto creciente. Yo creo que la empresa está en una etapa donde madura su negocio principal y ahora empieza a cosechar los beneficios. En términos de evaluación y potencial, los analistas del sector ubicaron el precio objetivo promedio entre 2.800 y 2.900 dólares por acción, lo que representa actualmente un upside del 50%. ¿Por qué en 2025 o 2026 pueden ser claves? Por lo siguiente. En primer lugar, particularmente en Argentina, en México y en Brasil, yo creo que el e-commerce tiene un montón de rango para crecer, o sea, un montón de espacio para crecer, me refiero, puede crecer mucho más. Mercado Libre ofrece el tema de la fintech, ofrece Mercado Pago, y yo creo que también estos sectores, particularmente en Latinoamérica, recién están empezando a popularizarse. Y por último, Mercado Crédito está aumentando su cartera con, muy bajo margen de morosidad. Pero no todo es bueno, algunos posibles riesgos son el riesgo de regulaciones financieras, particularmente en Brasil y en Argentina, y el tema macro obviamente es importante. La competencia de Amazon, aunque por ahora creo que Mercado Libre y para el año que viene mantiene gran ventaja. Y por último, la volatilidad macroeconómica regional, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. ¿Para quién es Mercado Libre? Para inversores, en mi opinión, de largo plazo, que buscan una empresa sólida y en crecimiento constante. Pasamos con la siguiente. En anteúltimo lugar está Ternium, una empresa líder en todo lo que es el acero en Argentina. ¿Qué le veo de importante? En primer lugar, resultados recientes sorprendentes. Ingresos duplicados en 2024, incluso con inflación, ganancias mayores al 60% y un beneficio por acción creciendo consistentemente. Pero lo más sorprendente es que aún con estos números, la acción está 18% abajo en lo que va de 2025. Y esto no es malo, significa que el mercado todavía no reconoce su potencial, que es una oportunidad muy buena de comprar a un precio bajo. Los catalizadores de 2025-2026 que la harán crecer un montón en mi opinión es en primer lugar los megaproyectos como el GNL argentino, con inversiones proyectadas en 25 a 30 mil millones de dólares, la reactivación de obras públicas y el crecimiento de sectores industriales que utilizan acero. ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque estos proyectos son importantes. Son importantes porque Ternium tiene una participación muy grande en todos ellos, ya sea de forma directa o indirecta. Además, según mis estimaciones, el potencial es muy bueno según las evaluaciones que yo hice. En el modelo de múltiplos me dio que podría crecer de un 40 a un 50%. En el análisis técnicos podría crecer hasta un 60% si recupera sus promedios históricos. Y en el análisis de descuento de flujos me dio un crecimiento moderado del 55%. Sin embargo, los riesgos de invertir en esta acción en específico son bastante parecidos a todos los que venimos viendo. Tiene que ver con la macroeconomía argentina, con el tema de la inflación, con cómo le vaya a la economía en general, porque es una empresa que va a depender mucho de los ciclos económicos. ¿Y para quién es esta empresa? Para personas o inversores que crean en primer lugar en la recuperación argentina, que el país le va a ir mucho mejor, porque en eso va a depender mucho su desempeño Ternium. Y en segundo lugar, para inversores que buscan una empresa industrial nacional
con muy buenas posibilidades de crecimiento en el futuro. Y en último lugar, la joya tecnológica del momento, Nvidia, que domina un sector con mucho crecimiento y un sector clave como la inteligencia artificial y el cómputo acelerado. ¿Y por qué es una buena empresa para invertir en este último periodo? Por su crecimiento histórico. Los ingresos proyectados para 2025 rondan los 129.000 millones de dólares, un crecimiento brutal que pocas empresas del mundo han logrado. ¿Y por qué es tan dominante? Porque sus GPUs siguen siendo los más avanzados del mundo. Los data centers, los big techs y los gobiernos de todo el planeta dependen de Nvidia. Tanto los data centers como las big techs como los gobiernos de todo el planeta dependen de esta compañía y su ecosistema de software es prácticamente irreemplazable. Tiene una demanda constante, una demanda que no se va a terminar al menos por el momento y que todos necesitan. Además de todas estas cosas buenas, las proyecciones para 2026 son espectaculares. Se pronostica un 140% de aumentos en ingresos respecto a 2024, lo que hace que, incluso con una evaluación muy alta como es la que tiene, muchos inversores sigan comprando. Obviamente hay riesgo, hay una competencia muy creciente entre AMD, Intel y nuevos fabricantes, tienen mucha dependencia de TSMC y si la demanda de inteligencia artificial se modera, la acción podría sufrir retrocesos. ¿Y para qué tipo de inversores puede ser la acción de esta compañía? Para inversores a largo plazo que quieran participar de la revolución de inteligencia artificial. En resumen, estas son las 5 acciones que a mí me parecen que van a crecer un montón en este último periodo de 2025 y particularmente por la mayor parte de 2026 y bueno, porque yo creo que van a crecer un montón. Meta porque está subvaluada actualmente y tiene mucho crecimiento en inteligencia artificial, Vista Energy por expansión energética y excelente ejecución en vaca muerta, Mercado Libre por su ecosistema fintech y e-commerce, Ternium por su potencial ligado al GNL y bueno, en segundo lugar por sus obras de infraestructura y por último Nvidia por liderar la revolución de la inteligencia artificial. Y en la descripción te dejo un Excel descargable con métricas, múltiplos, proyecciones y riesgos para que bueno, puedas analizar todo pero en mucho más detalle. Este fue el final del video, no olviden que si les gustó el video pueden ayudarme dejando un me gusta, compartiendo y bueno, suscribiéndose al canal para ampliar esta comunidad de inversores. Y bueno, cualquier pregunta que tengan del tema déjenme en los comentarios y a la brevedad les contesto. Y no olviden que nada, esto es una recomendación de inversión, ustedes tienen que hacer sus propios análisis e invertir. Y bueno, dicho eso los veré en un próximo video.